Bueno, ya somos pocos, ¿vieron? Los que quedamos somos los que van a certificarse. Ok, les decía que lo que se vio en el módulo 2 fue toda la parte de switching. Switching y al final un poco de routing. Switching ¿en qué sentido? Vemos que al final le damos bastante poder al switch al momento de tener VLANs. El switch solamente trabajando en capa 2, él es capaz solamente de hacer direccionamiento físico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede trabajar hasta la capa de enlace de datos. ¿Ya? Él logra ver la dirección MAC, la almacena y pues ya tiene una base de datos con todas las direcciones MAC de los equipos que están conectados directamente a él. ¿Ya? De eso estamos todos claros, que el switch en capa 2 solamente almacena direcciones MAC en su base de datos. Ya cuando se le da un poquito más de configuraciones al switch, podemos crear VLAN. ¿Ya? ¿Qué es una VLAN? Es una red virtual, ¿ya? Que me permite a mí, escuchen bien, tener segmentado el switch de tal forma que yo puedo tener ciertos puertos para un segmento, otros puertos para otro segmento y otros para un tercer segmento, ¿ya? Y podría crear por cada segmento una VLAN. Les decía que la parte de segmentar un switch es muy buena porque nos ayuda a administrar mejor la topología sin necesidad de estar utilizando equipos capa 3 para segmentar. Escuchen bien, sin utilizar equipos capa 3. Porque si nosotros usáramos equipos capa 3, tendríamos que tener un montón de router con varios puertos para poder estar dividiendo los segmentos. ¿Ya? Mientras con el switch, no. Yo puedo tener un switch de 24 puertos o uno de 48, empiezo a crear mi VLAN y ningún problema, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, además de las VLAN, vimos también que cuando ya queremos comunicar varias VLAN, necesitamos la comunicación inter-VLAN. Eso también ya lo vimos. Que al final, para que exista comunicación inter-VLAN, necesitamos obligatoriamente el equipo capa 3. Ahora, no es que yo dijera que del todo no se utiliza un equipo capa 3. Sí se utiliza, pero no con la cantidad de equipos a como que estuviéramos segmentando la topología solamente con equipos capa 3. No. Ahora, si yo tengo segmentada la topología con los switches, pero con distintos equipos, ya tengo más conexiones. Mientras que cuando yo tengo segmentado la topología con un switch, tengo pocas conexiones porque ya van directamente a los puertos. Y para poder intercomunicarlos necesitaría solamente el equipo capa 3. Eso es interVLAN. ¿Qué más se logró ver? Bueno, incluso hasta puedo hacer un diagrama si ustedes se fijan. Bueno, no, espérenme. ¿Cómo que sería esto? Se me olvidó. Bueno, no importa. El diagrama no importa. Espérenme. Creo que sí se puede. ¿Cómo se llama la aplicación? Se me olvidó. No me acuerdo cómo se llamaba la aplicación. Entonces, yo creo que era el Paint 3D. Entonces, mire, yo tengo, sí, yo tengo mi topología, yo quisiera segmentar. Yo esto es lo que tendría que hacer. Miren, mi equipo ahí capa 3, mi equipo capa 3, pero yo ya sé que cada uno tiene apenas un puerto, miren, para poder conectar a ellos. Aquí yo vendría a hacer un switch
¿ya? Y si yo quiero otro segmento, otro puerto del router hacia otro switch, si yo quiero otro, tendría que utilizar el otro router y otro switch. Y cada switch me va a representar un segmento. Pero ¿qué pasa? Apenas 4 segmentos pude representar. Apenas 4. Y tuve que tener 2 equipos. ¿Ya? 2 equipos. Entonces, esa es una desventaja en esto. ¿Por qué? Porque voy a tener que comprar más equipos. Tengo que tener 4 switches y 2 equipos capa 3 para poder apenas tener 4 segmentos para brindar a los usuarios. ¿Qué pasa si yo no quiero utilizar de esta forma mi topología? Fácil, yo vengo acá, un switch, y yo ya sé que de ese switch yo puedo sacar, por ejemplo, 4 puertos y esos 4 puertos irían a una VLAN. De otros 4 puertos iría a otra VLAN. ¿Ya? Supongamos que este es VLAN 10, este es VLAN 20. Otros 2 puertos, yo puedo hacer otra VLAN. Y ese es VLAN 30. Otro puerto, yo puedo dejarlo solito si quieren. Y ese va a ser otra VLAN. VLAN 40. ¿Ya? Pero miren, estoy usando un solo switch. Un solo switch. Y ustedes van a decir, para poder comunicar, si no hay problema, pongo un equipo capa 3. ¿Ya? Pero miren, solamente he comprado 2 equipos. 2 equipos. Y ya con eso hago lo que se conoce como inter VLAN. ¿Ya? Hago inter VLAN. Y listo. Eso es una tecnología que a mí me ayuda para poder abaratar precio. Ahora, no solamente abaratar precio, también me permite a mí poder segmentar la topología usando un equipo como un switch. ¿Ya? Y listo. Eso se vio al inicio, VLAN, inter-VLAN. Después venimos y fuimos a ver que los equipos, yo puedo tener enlaces redundantes. Yo puedo tener enlaces redundantes. ¿Qué significa? A nivel de capa 2, yo podría tener esto, miren. 2 switches, un switch 1, un switch 2, y ya tengo enlaces redundantes. ¿Y eso cómo le llamamos? Ether Channel. Ya, Ether Channel. Y dijimos que el propósito era tener enlaces redundantes y no solamente eso, aumentar el ancho, el ancho de banda de la conexión. ¿Por qué? Porque si estas conexiones son tecnología Fast Ethernet, al final esos 3 enlaces, los equipos no lo van a ver 3 independientes, van a ver uno solo. Sería un canal y el canal va a tener la capacidad 3 veces
lo que es capaz de soportar el Fast Ethernet. Eso se logró ver también. Ether Channel. ¿Qué más se logró ver? Se logró ver también esto, miren. Se logró hacer esto también. ¿Ya? Dos routers, que este es mi gateway, ¿ya? Y al mismo tiempo, esas computadoras, si tienen configurado a este señor como gateway, todo el tráfico obviamente iría para acá. Pero ahí hay un problema. ¿Qué pasa si, qué pasa si eso se cae? ¿Qué pasa si eso se cae? Obviamente el tráfico ya no va a poder ir por acá. Y ahí ya no va a poder ir. Te van a decir, profesor, ¿y va a poder irse por acá? No. Recuerden que al final las tres máquinas tienen configurado el gateway. Ya sea que se lo hayan asignado de forma estática o mediante un DHCP. Ya, y si se cayó el enlace por donde va a ir hacia el gateway, las computadoras no son capaces, escuchen bien, las computadoras no son capaces de poder cambiar, ¿ya? No son capaces de poder cambiar automáticamente, porque están fijos. Entonces, existe una tecnología que nosotros vimos, HSRP. El HSRP es una tecnología que me permite configurar en los dos equipos capa 3 que tenemos acá y que se mire como uno solo. ¿Qué significa? Que yo voy a configurar los dos y al final se va a ver como uno solo. Pero este señor es virtual. Es virtual. De tal forma que ahora, de tal forma que ahora, ya este ya no es el gateway. Ya no tienen configurado el gateway que anteriormente estaba. Ya no. Ahora, el gateway, ¿quién va a ser? Ese virtual. Y la IP de ese virtual, yo voy a configurarlo acá en las máquinas. Miren, ahí lo voy a configurar. De tal manera que las máquinas van a estar apuntando al IP del equipo virtual. Al IP del equipo virtual. Ya no al equipo físico, sino al equipo virtual. Y el equipo virtual está conformado por este de acá y por este de acá. Ahora, obviamente, como los dos forman el gateway virtual, tiene que haber un maestro y un esclavo, ¿ya? O uno principal y uno de respaldo. Entonces,
A pesar de que las computadoras tengan configurado el IP del gateway virtual, dentro de las configuraciones del HCRP, si se acuerdan, nosotros apuntamos hacia un equipo como principal, como el maestro. Significa que al final sigue cumpliendo lo mismo del anterior. El tráfico se va a ir hacia ese gateway principal. Pero cuando el enlace se cae, no pierde conectividad. ¿Por qué? Porque el HSRP ahora, como las máquinas siguen apuntando al router virtual, al gateway virtual, no hay problema. No se ha caído la IP virtual, solamente se ha caído el enlace físico al maestro. El HSRP lo que hace es ahora redirecciona el tráfico y lo manda al esclavo, al de respaldo, al de backup. De tal forma que no importa que se haya caído el enlace hacia el principal. No importa que se haya caído. Él lo redirecciona hacia el de backup. Regresa el maestro. El HCRP está configurado que si vuelve el maestro a activarse, el tráfico vuelve a su normalidad. Significa que de nuevo va a pasar acá, miren. ¿Lo vieron? Eso ya lo vimos. ¿Qué más vimos en el módulo 2? A ver, ¿quién me puede decir qué más vimos en el módulo 2? Que se acuerden. ¿Qué más vimos en el módulo 2? Que nos pueda ser útil en este módulo, maestro, yo diría que la seguridad AAA. Ah, también vimos seguridad. Vimos seguridad. ¿Qué significaba AAA? Accounting, bueno, solo me acuerdo del primero, accounting y los otros. Autenticación, ajá, autenticación. Autenticación, ¿qué más? Accounting. Accounting. ¿Ya saben que accounting qué significaba? ¿Qué significaba accounting? El accounting era como la base de datos, no el registro. No. ¿Qué significa? Ya, muchachos, ¿qué pasó? Miren, la primera A, autenticación. La segunda A, autorización. Y la tercera, accounting. Empecemos por lo más fácil. ¿Qué es autenticación? ¿Qué es autenticación? Identificarse como usuario. ¿Cómo? No se te escuchó bien. Identificarse como usuario. Ajá, tiene que ver con la identificación, exactamente. Identificarse como usuario válido. ¿Estamos? Ya, identificarse como usuario válido. Estamos, eso es autenticación. ¿Ya? Identificarse como usuario válido. Verificar la identidad de
de mis credenciales. ¿Ya? ¿Por qué le digo de un usuario válido? Porque yo puedo meter credenciales de un usuario inválido y estoy haciendo el proceso de autenticación, pero que el proceso de autenticación me diga que sí soy válido, en ese caso, ahí sí ya estoy haciendo autenticación, que verifique si en verdad mis credenciales son válidas. Si son válidas, me da acceso. Si no son válidas, me manda a decir que yo no tengo permiso ni nada para ingresar. ¿Qué es lo que le sigue? Autorización. ¿Qué creen que es autorización? Son los permisos que yo tengo como usuario, ¿no? Fíjate que nada, se te escucha. No sé si te acercas más. Son los permisos que tengo como usuario, ¿no? Sí, en informática la autorización, escuchen bien, porque también tenemos que adecuarlo al campo en el que nos estamos dando. La autorización en informática son los permisos que cuentan los usuarios válidos, ¿ya? Los usuarios válidos. Hablando de que una vez que se autenticó el usuario, ahora tenemos que ver qué permisos, ¿ya? Tienen esos usuarios válidos, ¿ya? Y eso es autorización, ¿ya? Eso es autorización. Vuelvo y repito, autenticación es verificar la identidad. La autorización es verificar si ese usuario que se autenticó tiene el permiso para hacer algo dentro de la topología o dentro de los equipos, ¿me entienden? Ya, si tienen esos permisos. ¿Estamos? Cuidado, se confunden, no es lo mismo, ¿oyeron? Ya, no es lo mismo. Y el siguiente, accounting. Accounting, no tengo una traducción idónea, pero el accounting es como llevar un registro de los accesos que se han hecho, ¿ya? Viene a complementar lo que ya en los otros dos se hizo. ¿Qué significa? En el accounting, una vez que un usuario se quiera autenticar, registra algo. Una vez que el usuario se autenticó, ¿ya? Y tuvo permiso de acceder a un sistema o a un equipo, también eso se registró, ¿ya? Eso se registró. Entonces, Profesor, una consulta. ajá, Cuando estamos hablando pues, de estos tres tipos de seguridad, autentificación, autorización y accounting, todo esto son registros que se van guardando. Esos registros se guardan en una base de datos externas al switch o al router o se guardan dentro de la memoria del mismo. ok, esa es una buena pregunta. Dentro del equipo podemos tener un servidor AAA, ¿ya? Pero básico, pero muy básico, ¿ya? Muy básico. ¿Es recomendable hacerlo? No, por lo mismo, porque los equipos son básicos en el sentido que esa no es su función. Por ejemplo, un equipo capa 3, un router, puede ser un servidor AAA, pero la función del router no es esa. La función del router es enrutar y direccionar, ¿ya? En pocas palabras, que si yo le hago o si le habilito el servidor AAA en el router, le estaría sobrecargando de trabajo, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, lo ideal es que el servidor AAA sea externo a los equipos intermediarios. ¿Qué significa? Un servidor. Yo configuro un servidor como mi servidor AAA y yo ya sé que esa máquina, ese equipo, hablando de computadora, está solamente para estas tres cosas.
para ver la autenticación, la autorización y el registro de todo. ¿Ya? Eso es un servidor AAA. Lo más recomendable es hacerlo externo. ¿Ya? Porque ya en una computadora tengo más capacidad de almacenamiento, puedo tener más capacidad de procesamiento, incluso puedo centralizar todos mis servicios. ¿Por qué? Porque te van a decir, profesor, ok, tengo mi servidor AAA, pero ¿qué autentico? ¿Qué autorizo? ¿Qué registro? Fácil, los accesos, los servicios, ¿ya? Todo eso. Entonces, si por ejemplo yo en mi empresa tengo un servicio, no sé, supongamos un sistema de contabilidad, ¿ya? Y el sistema de contabilidad pide credenciales. Esas credenciales en el sistema de contabilidad puede estar en otro servidor, ese sistema de contabilidad. Pero si yo siento que ese servidor de contabilidad alguien lo puede atacar y lo puede comprometer, entonces lo que yo hago es no hacer la autenticación local en el servidor del sistema de contabilidad. La autenticación o todos los servicios AAA se lo dejo a otro equipo. De tal forma que el sistema de contabilidad, cuando pida credenciales, esas credenciales no las tenga local ahí, que apunte a otro equipo. ¿Ya? Te van a decir, profesor, pero es más largo el proceso. Sí es más largo. ¿Por qué? Porque la computadora donde tenga ese sistema contable le va a tener que ir a preguntar a un servidor, mira, esas credenciales pertenecen a un usuario válido. Ese servidor AAA le va a responder o un sí o un no. Si le responde que sí, obviamente el sistema contable le da los accesos, pues le da el pase libre y pues también le da los permisos necesarios, que ya venimos la autorización. Ahora, también pasa que el registro no se recomienda hacerlo local. ¿Qué significa? Supónganse que alguien, no sé, se consiguió las credenciales del contador o alguien de que maneje el sistema contable y quiere hacer ahí un chanchullo en el sistema contable. Viene, se registra, mete las credenciales que se robó y toda la cosa. Todo eso se va registrando en el accounting. Entonces, si el contador dice, miren, alguien me robó mis credenciales y lo notifica, las personas encargadas del departamento de TI ya saben que a tal hora que el contador anunció que las credenciales se les perdieron o no tiene acceso, ya saben que ese usuario del contador, después de esa hora, o una de dos, o deshabilitan el usuario o se están pendientes de quién accede con esas credenciales. Se supone que el contador se le recomienda no acceder al sistema para verificar quién accede con esas credenciales. Si alguien accede con esas credenciales, en el accounting queda registrado. Queda registrado quién ingresó, obviamente la cuenta del contador, pero también queda registrado desde qué parte de la empresa ingresó. Obviamente mediante el IP de la máquina que se vaya a conectar. Entonces ahí pueden cachar fácilmente a la persona que se haya robado las credenciales del contador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo está en el registro. Todo. ¿Ya? Todo. ¿Por qué se los digo esto? Porque esto de los servidores AAA, eh, viene a complementar algo que en seguridad, yo ya se los había dicho, es la triada o los principios básicos de seguridad, que son CIA. Eso todo el mundo ya lo debe de saber porque ya lo expliqué. ¿Qué significa esto? La C, la I, la A en la parte de seguridad.
¿Qué significa? A ver. La parte de seguridad informática, ¿qué significan las siglas CIA? Confidencialidad e integridad. La Ajá, última. confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Sí o no? De ahí viene la sigla CIA. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Estamos? Profe, ¿Por qué ahí digo creo que que viene también, ¿Cómo? ahí también cabe otra, que es no repudio, creo. Sí, por eso es lo que estoy tratando de decir, que al final de estas tres, todo lo que es la parte de lo de AAA lo viene a complementar. ¿Por qué? Porque miren, para que haya confidencialidad, para que haya integridad y disponibilidad, se tuvo que haber autenticado, se tuvo que haber autorizado y se tuvo que haber llevado un registro. La parte de autenticación me dice que quiénes son los válidos en tener acceso. Autorización me permite decir quiénes tienen los permisos para acceder a esa información o incluso hasta modificarla. Viene asociado con la integridad, ¿ya? Y el accounting son los registros. Aunque ustedes no lo crean, viene asociado con la disponibilidad. ¿Por qué? Porque yo, si no tengo registro de que los sistemas están funcionando, significa que ya no hay disponibilidad. ¿Ya? Si yo llevo registro de quienes han accedido y quienes tienen permiso, yo fácilmente puedo tener pruebas de quién ha entrado al sistema con credenciales verdaderas o incluso falsas, ¿ya? Y puedo tener pruebas de que si alguien hizo algo malo, de dónde provino. Y si se le echa la culpa a esa persona, también tengo pruebas para incriminarla. ¿Por qué? Porque si esa persona me dice, mira, yo no accedí con esas credenciales, ya, yo ni estaba en la oficina. Yo miro mi registro y yo veo que a tal hora ese fulanito se conectó desde la máquina de la empresa y quiso loguearse al sistema contable o se logueó, no sé, ¿ya? Y tengo ahí pruebas de cuándo se hizo la conexión, de qué IP vino, ¿ya? Qué tiempo estuvo conectado también, porque todo eso se registra, ¿vieron? Incluso se registra cuándo se desconectó, a qué hora, qué día, qué usuario. Y si nos vamos más allá, aparte de la seguridad informática, y nos vamos a la seguridad de la videovigilancia, yo hasta puedo revisar las cámaras de video para verificar si esa persona entró al lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que en una empresa hasta cámaras de seguridad deben de haber. ¿Ya? Entonces eso es lo que estaba diciendo Bayardo. El no repudio. ¿Ya? El no repudio es, pues, demostrar de que en verdad esa persona sí hizo esa cosa. ¿Ya? Y se tiene prueba mediante lo que es el accounting. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la triada de seguridad al final se complementa con los servicios AAA. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? ¿Qué más vimos en el módulo 2? A ver, ¿qué más vimos?
A ver, ¿qué más se vio en el módulo 2? Spanning Tree, STP, Ajá, STP, el Spanning Tree, excelente. la parte de direccionamiento estático, dinámico, Exacto. Vamos al suave, sí, Gallardo. ¿Qué significa Spanning Tree? O el STP. eh, Spanning Tree Protocol, es un protocolo de redundancia. Vamos a ver ¿De si así redundancia es en qué capa? ¿En qué capa? cada nivel de capado. A nivel de capa 2, excelente. Tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿oyeron? Porque para que nadie nos meta gol. A nivel de capa 2. ¿Y por qué capa 2 y no capa 3? Es que esto es a nivel de, bueno, el esquema más simple es con lo de los switches, ¿no? Que hacen un triángulo y al final determina cuál es la ruta más viable. Creo que es root switch. Sí, ¿y por qué el Spanning Tree bloquea enlaces? Es por la parte de la tormenta de Broca, creo que era. Así Ese es uno de los es problemas. para evitar tormenta de broadcast. ¿Qué pasa en los switches si se generan tormentas de broadcast? ¿Qué pasa? A ver. No solamente Vallardo puede participar, participen los demás. Denle, muchachos, ustedes están haciendo la clase, muchachos, denle. Se Me satura el están switch. demostrando como que no leyeron nada. Se satura el switch porque siempre va a estar como reenviando los paquetitos a los demás eh, switches que están conectados a él y van a estar siempre y nunca van a ser eliminados, por decirlo así. Excelente. Sí, se satura el switch. Ya, ¿y por qué se satura el switch? Porque obviamente, como bueno, en este caso, recordemos que a nivel de capa 2 todavía no se le puede llamar paquete, ya, se le llama segmento. Entonces, se satura el switch porque el segmento no logra encontrar un destino porque obviamente se sigue comunicando en forma de broadcast, ¿ya? Y no logra tener una concordancia con la dirección MAC y con el puerto del switch. Entonces él está constantemente tratando de asociar algo. Como está ahí constantemente y no existe ningún mecanismo para matar ese segmento a nivel de capa 2, entonces por eso es que existe el STP. ¿Ya? El STP viene y a nivel de capa 2 para ese segmento. Pero, ¿cómo para ese segmento? ¿O cómo se, se evita, mejor dicho, crear ese segmento que anda ahí deambulando en toda la topología? Fácil, bloqueando caminos. Esos caminos, si se bloquean, evitan tener bucles en capa 2 que generan incoherencia en la tabla de dirección MAC. Entonces, ese es el objetivo principal de STP, evitar los bucles a nivel de capa 2, los bucles infinitos, ¿ya? Y al evitar los bucles infinitos, evitamos la saturación, ¿ya? Ahora, fíjense bien, yo les decía que el STP es un protocolo muy, pero muy bueno, pero es odiado a la vez. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que si se deja por defecto, así de que él tenga el control, hablando del algoritmo, del spanning tree, él va a decidir a su gusto, obviamente siguiendo sus parámetros, quién va a ser el root bridge, qué enlace se va a bloquear, cuáles son los enlaces o el único camino que va a transmitir. Entonces ahí hay problema. ¿Por qué? Porque en pocas palabras los equipos están decidiendo el camino a nivel de capa 2 y el administrador no. ¿Ya? Entonces puede ser que haya escogido el camino más largo, pero
lo escogió por bloquear esos enlaces. Igual, si está configurado por defecto y se conecta a un equipo nuevo, como está por defecto, va a volver a recalcular el camino. Te van a decir, ve, pero no se ha caído ningún enlace ni nada. Sí, pero desde el hecho que están agregando un nuevo equipo a esa topología de STP, obliga a recálculo de todo. Entonces, esa es una de las desventajas de esto. Por eso es que el STP, si se va a dejar, se tiene que dejar configurado manualmente. Escuchen bien, manualmente. Decirle quién va a ser el root bridge, decirle quién va a tener el control de todos los paquetitos BPDU. Acuérdense que BPDU son los paquetes que se envían cuando se está dando el STP. Y una vez que ya se decida quién va a ser manualmente el root bridge, ustedes deciden cuál va a ser el camino que va a seguir los segmentos. La ventaja de hacerlo manualmente es que equipo nuevo que venga no va a afectar nada, porque ya ustedes le dijeron a toda la topología quién es el que manda. Ok, eso fue STP. ¿Qué más vimos? ¿Qué más? ¿Qué más se vio? Me dijeron enrutamiento. Sí, hay enrutamiento exactamente. Vimos enrutamiento. Vimos dos tipos. El estático y el dinámico. Pero antes de hablar de los dos estos, pregunto, cuando ustedes hacen una topología, los equipos desde un inicio conocen todos sus vecinos. A ver. A ver, muchachos. La pregunta es, cuando ustedes tienen una topología y la encienden por primera vez sin haber configurado nada, bueno, solamente lo básico, los equipos van a conocer a todos sus vecinos. ¿Qué opinan? A ver, Hamilton, Gerald, Emma, Pedro. No, profe, no los conoce de un inicio. No lo conoce, ¿verdad? ¿A quiénes conoce solamente el equipo? A lo que está directamente conectado. En caso de A los la, routers. exacto, a las redes directamente conectadas a ellos. Nada más. Nada más. Si yo tengo dos routercitos, por ejemplo acá, este señor, este de acá, solamente conoce esta y esta. En el otro caso, este señor solamente conoce esta y esta. Ya. Si ustedes se fijan, al final son tres segmentos. Primer segmento, segundo segmento, tercer segmento. El problema es que el primer equipo solamente conoce el primer segmento y el segundo, porque lo tiene directamente conectado. Pero el tercer segmento no lo conoce, porque no lo tiene directamente conectado. Ahora, el segundo equipo tiene directamente conectado el segmento número 2 y el segmento número 3. ¿A quién desconoce? Al segmento número 1.
¿ya? Desconoce al segmento número 1. Entonces, como ellos solamente conocen a los que tienen directamente conectados, ellos necesitan enrutamiento. Y tenemos dos, estático y dinámico. ¿Quién me puede decir qué es enrutamiento estático? Enrutamiento estático. El enrutamiento estático, bueno, lo utilizo para conectarse con otro segmento que no está conectado. Ah, le asigna bueno, en la configuración se le asigna el next hop para comunicarse con la otra red. Sí, pero no me des muchos detalles. Decime cuál es el objetivo del enrutamiento estático. Conocer las redes desconocidas. Así es. Sí, las que no conoce. Exacto. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo lo Manualmente, hace? que directamente el administrador lo hace manualmente. Exacto. Esa es la gran diferencia. O esa es la gran característica. El estático obliga al administrador a ir a configurarlas manualmente en el equipo. ¿Ya? Hay dos equipos. Yo tengo que ir a los dos equipos físicamente o por lo menos conectarme a él y configurarlo manualmente aquellas redes desconocidas. En el caso de que fuese enrutamiento dinámico, te van a decir, ¿y cómo se hace en el dinámico? También tiene que ir el administrador físicamente al equipo. La ventaja es que ahora el administrador configura el equipo no para aprender las redes desconocidas. Escuchen bien, se va a escuchar un poco incoherente esto. No para configurar las redes desconocidas, perdón, sino para configurar las redes que él conoce. ¿Y por qué yo le configuro las redes que él conoce en el enrutamiento dinámico? Fácil, porque cuando se configuran estos protocolos, una vez que se está anunciando los segmentos que ellos tienen directamente conectados, el protocolo va a comunicarlo con los vecinos. Le va a decir, mira, el equipo 1 tiene dos directamente conectados. Aquí está, te lo envío, los dos segmentos. El equipo 2 recibe esa actualización del equipo 1 y mira, el segmento 1 no lo tengo, lo voy a aprender. El segmento 2 yo no lo aprendo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo directamente conectado. ¿Me entienden? Igual, ahora le toca al equipo 2. El equipo 2 va a ser va a hacer un paquete de actualización y le va a decir, mira, yo no te voy a enseñar o el administrador no me configuró para aprender la red desconocida. El administrador me configuró para yo proporcionar las redes que yo tengo directamente conectado. Entonces yo tengo directamente conectado el segmento 2 y el segmento 3. El equipo 1 recibe eso y dice, vamos a ver qué nos envió el equipo 2. El equipo 2 nos envió que tiene directamente conectado el segmento 2 y el segmento 3. En el caso mío, el segmento 2 lo tengo directamente conectado. Yo no lo voy a guardar. Mira el equipo que también está el segmento 3. El segmento 3, el equipo 1 no lo tiene. ¿Qué es lo que va a hacer el equipo 1? Fácil. Lo va a guardar. Guarda en su tabla de tal forma que una vez que ya los dos hayan intercambiado información, el equipo 1 ahora ya no conoce 2, conoce 1 y 2 porque lo tiene directamente conectado. Y el segmento 3 lo conoce porque el equipo 2 se lo envió. Pasa lo mismo con el equipo 2. Cuando ya completó todas las actualizaciones,
ya completó la tabla de enrutamiento, dice, yo tengo el segmento 2 y el 3 directamente conectados, pero el equipo 1 me envió algo nuevo, que es el segmento 1. Y eso yo lo tengo acá en mi tabla, porque lo aprendí de él. ¿Ya? Eso es dinámico. ¿Qué otra ventaja tiene el dinámico con respecto al estático? Si ustedes se fijan, los equipos se dieron a conocer los segmentos. ¿Qué pasa cuando un enlace se cae? Fácil. Si, por ejemplo, el enlace 1 se cayó, el equipo 1 detectó que el enlace del segmento 1 ya no está activo. Ya no está activo. Y él dice, ok, se cayó el enlace 1 del segmento 1, así que yo lo voy a eliminar de mi tabla. Y en el siguiente paso, yo le voy a notificar a mis vecinos de que ese segmento ya no está activo. Entonces ahí vuelve a salir otro paquetito de actualización del equipo 1 y se lo envía a todos los equipos vecinos. En este caso, el equipo 2 es equipo vecino. Recibe esa actualización y ahora la actualización le dice, mira, ya no tengo el segmento 1. Sigo teniendo el segmento 2. El equipo 2 no agrega el segmento 2 porque ya lo tiene. Pero el segmento 1 ya lo tenía anteriormente. Entonces, en esa nueva actualización, él le dice, mira, veo que se eliminó de tu mensaje de actualización el segmento 1. ¿De verdad está caído? Sí, le dice. Entonces el equipo 2 lo va a eliminar de su tabla. ¿Ya? Por eso se le llama dinámico. En el caso del estático, se cae un enlace, ahí es clavo. ¿Por qué? Porque el equipo no lo elimina. Los equipos no lo eliminan. Escuchen bien. Ya, ese es un clavo del estático. El estático sigue considerando de que esos segmentos están activos. Y cuando llegan un paquete a esos equipos que todavía los tienen, van a seguir enviando los paquetes hacia donde supuestamente deben de enviar. Lo envían, pero cuando llegan acá al equipo 1, el equipo 1 le dice, mira, yo no tengo ningún enlace de eso. Yo voy a eliminar ese paquete. En pocas palabras, si alguien se quería comunicar con una computadora del segmento 1 que está caído, los paquetes lo van a dejar salir de la computadora del emisor. Van a moverse entre los equipos intermediarios. Pero cuando lleguen al equipo 1, el equipo 1 los va a matar. Pregunto, ¿afecta haber dejado pasar todos esos paquetes cuyo destino ya no existe? ¿Afecta la topología? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Pero bueno, yo lo que tengo entendido es que ese paquete tiene TTL, creo que se llama, que es un tiempo que se va disminuyendo cada vez que pasa por una interfaz. Entonces supongo que si está diseñado para ir disminuyendo eso, eh, no se va a afectar porque tarde o temprano igual se va a eliminar. ¿Alguien más? ¿Alguien más que opine algo distinto o algo igual?
Participen, muchachos. ¿Cómo la Participen. pregunta? Miren, la pregunta es esta, miren. En el enrutamiento estático, el administrador lo configuró manualmente todo. Se cae este enlace. Los equipos todavía siguen considerando que ese enlace está activo. ¿Por qué? Porque para poderlo desactivar, el administrador tiene que ir manualmente a quitar esa ruta estática por defecto, ya que está apuntando hacia el segmento caído. Entonces, supongamos que el administrador no ha ido a quitar esa ruta caída. Los equipos van a seguir considerando que el segmento 1 está activo, porque no hay forma de que alguien le notifique de que se ha caído. La gente sigue enviando datos hacia las PC que están en el segmento 1. Los equipos todavía siguen considerando de que existe el segmento 1. Pregunto, ¿afectará los paquetes que andan ahí en la topología pensando de que el segmento 1 todavía existe? ¿Afectará, sí o no? Bueno, la analogía del TTL que había dicho, pues no es tampoco que sea mentira, pues, pero no sé si aplique mucho eso, pero al final le estar enviando paquetes y al final sí, como que, ¿cómo le puedo decir? Al final está ocupando recursos y al final digo yo que va a perjudicar. Y ella enviando paquetes y sale un propósito donde podía tal vez ocupar ese Bayardo, fíjate que a veces como que te vas. creo que el abanico o el internet. Ok, lo que medio se te escuchó es que sí afecta en el sentido de que gasta recursos, ¿sí o no? Sí, esa fue la idea. Entonces, sí es cierto que afecta porque obviamente está haciendo recursos los equipos. Con respecto al TTL, aquí no aplica. ¿Por qué? Van a decir, sí, usted me enseñó que el TTL va cambiando. Sí va cambiando en los paquetes que van, ya. Pero escuchen bien, el TTL funciona cuando nunca encuentra el destino. Escuchen bien, cuando nunca encuentre el destino. No es la situación de acá. La situación de acá, todos, escuchen bien, conocen el destino porque se configuró una ruta estática. El problema está que cuando llega hacia ese equipo que se supone que tiene ese segmento conectado, ya los paquetes llegan ahí, el TTL no ha llegado a cero. No ha llegado a cero. En ese caso, como no ha llegado a cero, al final el quien lo mata, los paquetes, es ese equipo. ¿Por qué? Porque al final le dice, mira, no existe ese destino. Y le manda ahí después un paquete de respuesta diciendo destino inalcanzable. ¿Ya? Porque al final no existió. Entonces en este caso el TTL no me sirvió para matarlo. Al final fue el equipo porque al equipo le dijo, mira, lo siento, todo el mundo te dijo que yo lo tenía, pero al final yo no lo tengo. ¿Ya? Entonces en este caso el TTL no sirvió para matar al paquete. El que mató el paquete fue el equipo. ¿Ya? Es como cuando alguien de ustedes, no sé, supónganse que todos ustedes creen que Jehú conoce a una persona. Supónganse que Jehú conoce a alguien. Todos creemos que Jehú conoce a alguien. ¿Ya? Y cuando alguien más nos pregunta sobre esa persona, nosotros le decimos, anda con Jehú. Él lo conoce. Va esa persona esperanzada de que cuando llegue a Jehú, conozca esa persona que anda buscando. Llegan donde Jehú y Jehú se hace loco. Fíjate que yo no lo conozco, del todo no lo conozco. Al saber quién te dijo que yo lo conocía. ¿Ya?
De tal forma que al final Jehú no lo conocía, ¿ya? O tal vez si lo conoció en su momento, ya hoy ya ni lo recuerda. Ya, y de tal forma que te va a decir, mira, yo ya ni lo conozco, ya ni cruzo palabras con esa persona. Entonces pasa igual acá con los equipos. Esas son desventajas del estático. ¿Ya? Como no permite un mecanismo de actualización, ¿ya? El que va a actualizar es el administrador, y si el administrador no ha actualizado, van a haber pérdidas de paquetes. ¿Por qué? Porque los equipos van a seguir creyendo que existe ese destino. Van a seguir creando paquetes apuntando hacia ese destino. Pero al final llegan hacia el último equipo y ese último equipo les dice, no tengo a nadie. ¿Ya? Y matan los paquetes. Puede pasar otra situación. ¿Qué otra situación? Si el administrador ha configurado, escuchen bien, una ruta por defecto, si el administrador ha configurado una ruta por defecto, puede hacer que el equipo no mate el paquete. No mate el paquete. Y se lo tire a alguien más. Ya. Pero eso solamente si alguien configuró una ruta por defecto. A ver, pregunto, ¿cómo es la estructura de una ruta por defecto? ¿Se me escucha, muchacho? Sí, maestro. ¿Cómo es la estructura de una ruta por defecto? La ruta por defecto se configura para no tener coincidencia en bits con cualquier dirección que esté en la topología de red para que esa pueda ser enviada al siguiente salto. O sea, la estructura es un montón de ceros, por decir así, y al final se configura la dirección o la interfaz del siguiente salto. Así es. Entonces el comando es IP. El comando viene siendo así, miren. Viene siendo así el comando. Fácilmente pongo la palabra IP, route, y ahora le digo, de cualquier IP, ¿y cómo se expresa cualquier IP? 40, que son los 4 ceros pertenecientes a los 4 octetos. Entonces dice, cualquier paquete con cualquier IP, con cualquier máscara, envíalo a un siguiente salto. ¿Qué significa? Puede ser el IP del siguiente salto. Deme 5 minutos, espéreme.
Ok, disculpen, ya estoy acá. Entonces, estábamos viendo eso. La estructura es, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. La estructura es el comando y cuando me decían puros ceros es esto. Esto es la IP, ¿ya? Este es el IP, dice cualquier IP y aquí en este caso que la máscara, ya la máscara, más la IP del siguiente salto. Puede ser la IP del siguiente salto o la interfaz de salida del equipo, cualquiera de las dos, ¿ya? Y pues lo que va a hacer esa ruta por defecto es decirle que cualquier paquete que no esté o que no haga match dentro de la tabla de enrutamiento de los equipos, lo tire hacia ese IP del siguiente salto. Por lo general, esta ruta por defecto se deja ya sea en el router de frontera o cuando nosotros queremos que alguien más resuelva eh, ese destino, ¿ya? Es como última instancia, ¿me entienden? Última instancia. Eso es estático, ¿ya? Esto sigue siendo estático. A ver, pregunto. Miren que hoy es un repaso de lo que estábamos viendo en el módulo 2. Pregunto, además de ahorita, de que ya expliqué la ruta por defecto y la ruta estática normal, y ya se mencionaron dos funciones, que uno, la ruta estática sirve para que el administrador configure en el equipo y que conozca las redes desconocidas. Esa es la primera función. Dos, con la ruta por defecto obligamos al equipo de reenviar los paquetes que no hagan match en la tabla hacia un posible siguiente salto. ¿Qué otra función sería para la ruta estática? ¿Qué otra función? A ver, muchachos, a ver, ¿qué otra función le podemos dar a la ruta estática? La ruta estática flotante, maestro. ¿Para qué sirven? Sirven para prácticamente tener una ruta de respaldo por si la ruta principal se cae. Administrándole la distancia administrativa, valga la redundancia. Excelente. Una ruta estática flotante sirve para eso, tener respaldo, ¿ya? Y está muy bien. Yo puedo tener dos rutas y una de ellas, ¿cómo te les diría? Está activa, pero la segunda está de respaldo. Pregunto, ¿qué hace la diferencia cuando yo configuro dos rutas estáticas y que una sea la principal y la otra de respaldo? ¿Qué tengo que hacer para que una sea la principal y la otra de respaldo?
Se le modifica la distancia administrativa, maestro. Así es. La distancia administrativa era un parámetro que se le ponía al final. Miren acá. Pregunto, ¿qué valor de distancia administrativa escogería para que una estática quedara primaria? ¿Qué valor? El valor de 1, maestro. Bueno, no necesariamente 1. Con tal de que de las dos rutas estáticas, si ustedes quieren tener una como primaria, ustedes podrían esa primaria dejarle un valor de la distancia administrativa menor. Con solo que sea un valor menor que el segundo, ya están dándole prioridad. ¿Me entienden? Entonces, ese es el resumen de ruta estática. Ya tenemos funciones, ya les dije, conocer las redes directamente desconocidas, perdón, redes desconocidas, obligar a que mi equipo, cualquier IP o paquete que llegue desconocido y que no haga match en mi tabla, yo se lo puedo enviar a otro punto del siguiente salto. 3, puedo con una ruta estática flotante tener un respaldo de salida, ¿ya? Se me cae la principal, no hay problema, entraría en la segunda ruta flotante, ¿ya? Y podríamos tener una cuarta función. La cuarta función, ¿cuál sería? La cuarta función sería que yo puedo obligar, escuchen bien, a hacer un camino para donde vaya mi paquete. De tal forma que yo escoja como administrador por dónde va a pasar ese paquete. A punta de ruta estática. ¿Ya? Entonces se viene siendo una cuarta función. Ahora, una vez que ya vimos el enrutamiento estático, vamos al dinámico. Vamos al dinámico. ¿Qué vimos del dinámico? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué vimos del enrutamiento dinámico? A ver, para mientras voy abriendo una presentación. A ver, ¿qué me dicen del enrutamiento dinámico? Ya con esto vamos a terminar. Miren, están muy callados. Yo no sé por qué no participan, vos. Se supone que ya estamos en módulo 2. A ver, ya con esto termino. En el dinámico voy a resumirlo con esto, miren, con esta imagen. ¿Dónde está la imagen?
Yo creo que aquí no era. Está en la imagen. Bueno, yo creo que, bueno, vamos a ver. Aquí, quiero ver. Ah, bueno, está chiquita la imagen. Vamos a eliminar este texto. Acá está la imagen, miren. Al final, en los protocolos de enrutamiento se dividen en esto, miren. Acá se dividen. Se dividen en esto, miren. Protocolo de gateway interior y protocolos de gateway exterior. Interior sí, significa que está más orientado a las redes LAN. Y exterior estamos hablando ya de conexiones WAN o con el proveedor de servicio. Ya, entonces, miren bien los de gateway interior. Tenemos todavía otra clasificación internamente. Protocolos de enrutamiento por vector distancia y protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Nosotros no hemos visto este, RIP. ¿Por qué? Porque este ya es un protocolo que ya va de salida. Ya va de salida, miren. Este protocolo ya va de salida. Casi no se utiliza, solamente se utiliza en redes pequeñas. Redes grandes no funciona. ¿Por qué? Porque el parámetro para escoger el mejor camino de este protocolo es la distancia. El problema está que está configurado, o está diseñado, mejor dicho, que para más de 16 saltos, ya él ya no mira la topología. Ese es el problema de RIP. Más de 16 saltos, él ya no mira la topología. Entonces, en una empresa grande, 16 saltos significan 16 equipos capa 3. Y en una empresa grande puede hacer que existan más de 16 equipos capa 3. Ya, entonces no resulta este protocolo RIP para una empresa grande. Para una empresa pequeña sí. Otro protocolo de vector distancia es este, el IGRP o EIGRP. Este es de Cisco, miren, estos dos son de Cisco. Ya, incluso Cisco no lo mete mucho en el CCNA porque el problema de los protocolos propietarios es que las otras marcas no lo pueden utilizar, ¿me entienden? Después venimos los de estado de enlace. Los de estado de enlace dice que son OSPF, miren, ese ya lo vimos, OSPF y hay otro, IS o IS, ¿ya? Su métrica acá no son los saltos. Aquí su métrica o los parámetros que toma en cuenta es el ancho de banda o mejor conocido como costo acá. Ya este señor ya no tiene una limitante en salto. Este OSPF o el ISIS lo podemos utilizar en redes medianas y grandes. ¿Ya? Si se fijan acá hay otra subdivisión con clase y sin clase. Con clase significa que los protocolos trabajan con máscara, pleca 8, pleca 16, pleca 24. Sin clase significa que los protocolos trabajan con máscara variable o BLSM. ¿Ya? Hoy en día con clase ya no existe. Lo común son los protocolos sin clase. También tenemos una división acá. Estos que están en color celeste vienen siendo de IPv4. Este que está más oscurito
o esta línea, esta fila, es para IPv6. ¿Qué significa? Tenemos una versión de RIP para IPv4 y una para IPv6 llamada RIP-NG. Tenemos una versión de EIGRP para IPv4 y tenemos una versión de EIGRP para IPv6. En el caso de OSPF tenemos OSPF versión 2 para IPv4 y OSPF versión 3, que es el que es para IPv6. Igual tenemos ISIS para IPv4 y ISIS para IPv6. En el caso de los protocolos de compuerta exterior, que estamos hablando ya comunicación entre proveedores de servicio, ya un proveedor es grandísimo, ¿oyeron? Ya, por su gran cantidad de clientes. ¿Cómo hacen los proveedores para intercomunicarse entre ellos? Fácil, utilizan protocolos de gateway exterior. Ahí tenemos EGP, BGP. El EGP ya no se usa porque era con clase. La actualización del EGP es BGP. En el caso de BGP tenemos BGP versión 4 y BGP versión 4 para IPv6. Se van a dar cuenta que en el caso de comunicar proveedores de servicio, el que más se utiliza es BGP. En pocas palabras, es el único. En el caso del CCNA, no enseñan BGP. ¿Ya? No enseñan BGP porque es un protocolo muy complejo. ¿Ya? Y se necesita manejar muy bien la base de todo lo que es la parte del CCNA. Pero desde ya les digo, el que maneja BGP, fijo, consigue un trabajo en el proveedor de servicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son pocas las personas que manejan BGP en su totalidad y muy bien. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? De mi parte no, profesor. Bueno, este fue una sesión de resumen de todo el módulo 2 y para la próxima clase, si se fijan, la primera presentación es OSPF, miren. Así que prepárense, vamos a entrar de lleno a OSPF versión 2, ¿ya? Y pasa un problema, el CCNA no habla mucho de OSPF multizona, pero nosotros lo vamos a ver. Así que también prepárense. ¿Estamos? Yo creo que hasta ahí quedaría el día de hoy, muchachos, y les agradezco. Una pregunta, ¿va a haber plataforma, verdad? Porque estuve revisando ahorita en la mañana y no. Ah, sí, como vos te conectaste muy tarde, Jehu, yo les dije yo que ni me di todavía... cuenta, Sí. porque aún no estoy en el grupo por el problema que pasó. Ah, Jehu, volveme a escribir, porque fíjate que, no sé, formateé mi celular y se me fueron todos los mensajes. Bueno, lo voy a dar un Escribime, mensaje. porfa, sí, para agregarte. Entonces, Es que te decía, Jehu, que como te conectaste tarde, les dije a los muchachos que todavía no les he agregado a la plataforma. Ya, el fin de semana lo voy a estar haciendo. O incluso yo creo que ya ahorita lo voy a hacer. Ya, ok, está bien, gracias. ahorita lo estaba haciendo en el otro monitor. Verifiquen, porfa, algunos. Sí, en mi caso ya estoy ya. Sí, es que ahorita lo estaba haciendo. Yo aprovecho porque tengo doble monitor y voy haciéndolo. Ok, entonces les agradezco, muchachos. Y listo. Gracias. Buen día, profesor. Ok. Buen día, maestro. Gracias.